Hola, ¿cómo están? Fue hace 84 años. Mi nombre es Ezequiel Soler y en este video te voy a contar del particular método que se usa en Cuba para poder consumir contenido de internet. Los que vivimos en Latinoamérica sabemos que tanto la infraestructura como el acceso a internet no es, la verdad, el mejor ejemplo ni la envidia del resto del mundo. Lo sabemos muy bien. Pero el caso de Cuba es realmente único porque es el país con el acceso o el menor acceso a internet entre sus ciudadanos. Y dado este problema, utilizan un método muy particular que, la verdad, creería que es tal vez uno de los pocos lugares en el mundo donde pasa esto. Pero ¿por qué Cuba tiene tantas limitaciones en su conexión a internet? Desde el punto de vista técnico podemos entender que es un problema de infraestructura. Si miramos un poquito el cableado submarino de internet, y si no sabes de qué se trata esto, te recomiendo mi video en el que hablo sobre cómo funciona internet, y entre uno de esos videos, que son varios, analizamos el tema de el cableado submarino de internet. Podemos ver que en la isla de Cuba, que ya de por sí es un problema, si queremos decir logístico, a la hora de cablear y de tener acceso a internet, el ser una isla, podemos ver que tenemos lo que acá se pueden traducir como 4 cables, pero en realidad tenemos 2 cables que están desembarcando, por decirlo de alguna manera, en Guantánamo. Sabemos que Guantánamo es una zona militar de Estados Unidos, es decir, no está dentro de lo que sería el ejido de Cuba o del gobierno de Cuba, y donde tenemos a un cable que viene desde Estados Unidos, desde Florida más particularmente, que desembarca, como les digo, en Guantánamo, pero es un acceso, una conexión a internet totalmente de uso militar. Por el lado de la isla, del resto de la isla, los cubanos tienen acceso a internet por medio de un solo cable, que es el cable ALBA 1. Este es un cable que comunica a Cuba con Venezuela y toma este nombre de ALBA 1 porque significa, y lo voy a leer porque no me voy a acordar, Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Gracias a esta inversión, este es un cable de fibra óptica que, como les digo, conecta a Cuba con el resto del mundo y el resto de la red de internet a través de Venezuela, puede Cuba tener un acceso a internet. Pero lamentablemente este acceso a internet es muy costoso para los ciudadanos de Cuba. Incluso también, si querés tener un acceso a internet en tu casa, o sea, tener la conexión a internet en tu casa, directamente necesitas un permiso del gobierno. Si sos un ciudadano cubano y querés acceder a internet, una de las opciones es ir a los spots Wi-Fi que hay en las plazas de las ciudades de Cuba o en los distintos hoteles. Pero lamentablemente el acceso a internet, por más que esté distribuido por estos spots Wi-Fi que les cuento, tiene un costo y es bastante elevado. Si querés acceder a internet, tenés que pagar una tarjeta de acceso a internet que cuesta $1 y te da la posibilidad de navegar 1 hora. Obviamente, si nos ponemos a analizar los costos, $1 por una conexión de 1 hora de internet es un costo altísimo. Además de tener en cuenta que $1 representa el 10% del sueldo mensual de un cubano. Triste, tan triste. La oposición al gobierno de Cuba y a todo el régimen que gobierna la isla de Cuba refiere a que esto no se trata de un problema de infraestructura y sus costes, sino que más bien es justamente toda una herramienta para evitar que el ciudadano cubano pueda acceder a internet libremente, lo cual desde ya tiene algo de sentido. Hay que tener en cuenta que todo lo que está relacionado con equipamiento en telecomunicaciones no está restringido por el embargo que le hizo Estados Unidos a Cuba. Incluso el equipamiento actual que usa Cuba en estos spots que les cuento, que distribuyen internet por medio de Wi-Fi, estas antenas son de Huawei y son provistos a Cuba a través de un convenio con el gobierno chino, que sabe bastante de censura en internet, ¿no? Ante esta situación del gran problema de
obtener conectividad, o mejor dicho, de lo caro que es obtener conectividad. Imagínense tener solamente una hora a $1. Hace muchos años que en Cuba circula el término el paquete, lo que muchos llaman el internet del pueblo. El paquete en Cuba se le llama a un compilado que se baja de internet de series, películas, videos de YouTube, memes, que se actualiza generalmente una vez a la semana y se distribuye en discos externos, en los discos externos que se enchufan por USB. Es decir, un ciudadano cubano que por ejemplo quiere ver películas o quiere ver tal vez videos de YouTube sin tener que asumir los costos y además tener que irse a una plaza, por ejemplo, para poder conectarse, lo que hace es ir con su disco externo o también alquilar o comprar un disco, que eso se puede también, a un lugar donde se distribuyen estos paquetes. Este paquete ocupa más o menos 1 tera, justamente entra en estos discos externos de 1 tera y yo lo puedo obtener pagando $1. Es decir, obtengo 1 tera de información por lo que me sale 1 hora de internet en una plaza o en un hotel de Cuba. Imagínate. Este precio puede variar, en algunas zonas es más caro, incluso también puede ser más barato a medida que van pasando los días, porque generalmente este paquete se actualiza de forma semanal y tiene un costo el lunes, ya el martes va a salir más barato y probablemente un jueves, por ejemplo, va a salir mucho más barato. Y también en realidad puedo recibir contenido on demand, es decir, puedo ir también con mi memoria USB que tenga menos capacidad de 1 tera y consumir algunos contenidos que yo quiera y no recibir todo el paquete de 1 tera en mi disco duro. Como les digo, estos paquetes es un compilado de series, películas y otros contenidos, incluso actualizaciones de antivirus y aplicaciones en general para Windows. Este contenido es compilado por lo que se llaman las matrices y hay muchas obviamente en Cuba, pero las más conocidas son 2, Odisea y Omega. Estas son como las matrices principales donde generalmente después este contenido va pasando por otras matrices que le van quitando contenido de que viene de las matrices como Omega o Odisea o le agregan su propio contenido. En realidad hay muchísimas matrices distribuidas por todo Cuba, pero generalmente las grandes productoras, si queremos decir, son Omega, Odisea y hay algunas otras más, pero lo que hacen justamente es distribuir, o algunas otras matrices consumen de estas 2 y hacen su propio contenido mezclando. Obviamente estos paquetes se sostienen por medio del pago de la persona que quiere acceder a esa información y también se sostienen por una red de publicidad, es decir, local. Generalmente o se cortan las publicidades de los contenidos que se bajan y se agregan publicidades locales, o incluso hay carpetas, porque todo este contenido está distribuido en carpetas con temáticas, qué sé yo, humor, bueno, como les digo, películas, y dentro de la carpeta películas tal vez por categorías de estas películas. También hay carpetas con publicidad que incluso termina siendo como una especie de guía o páginas amarillas de la isla. Por ejemplo, si sos un youtuber cubano y querés que tu contenido sea realmente visto por tus compatriotas, porque es muy difícil que lo hagan a través de la red de internet, probablemente lo que tengas que hacer es pagar a una de estas productoras, a estas matrices de contenido, para que agreguen tu contenido a estos paquetes. En resumen, podemos decir que ante la adversidad de la no conectividad de internet o la tan costosa forma de conectarse a internet en Cuba, lo que podemos ver es una forma emulada de distribuir contenido, porque al fin y al cabo es una, como les digo, una emulación de cómo funciona internet, nada más que es a través de discos y a través de las autopistas o de las carreteras de Cuba, porque ese contenido sale de estas casas matrices grandes y directamente, generalmente se distribuye en personas que van incluso o en moto o caminando en auto, van distribuyendo todo ese contenido para que el lunes a la mañana un ciudadano de Cuba pueda acceder a ese paquete semanal. El gobierno cubano obviamente que tiene conocimiento de que existe esto del paquete y se sabe que los contenidos generados
de primera mano por las matrices, como se le suele decir, es decir, estas matrices que son las que compilan todo el contenido y después distribuyen para que otras matrices lo recompilen o lo mezclen, es revisado por el gobierno cubano en cuanto a evitar que tenga contenido político o de algún otro tipo que afecte lo que son las reglas del gobierno actual de Cuba. A medida que este paquete se va profundizando entre las matrices, puede filtrarse contenido, pero es sabido de muchos youtubers y artistas, cantantes cubanos que han sido censurados de estos paquetes por su contenido, aparentemente que tenga contenido en contra del gobierno cubano. Por lo que lamentablemente este sistema tampoco se escapa de la censura. Me apenó. Una pregunta lógica que nos podemos hacer es si el costo de internet en Cuba es tan alto, ¿cómo hacen los que compilan toda esta información? Estamos hablando de 1 terabyte más o menos por semana. ¿Cómo hacen para poder bajar los contenidos? Bueno, no hay mucha información sobre esto. Incluso los mismos creadores de los paquetes no explican muy bien cómo lo hacen. Y hay muchas teorías. Pero una de las que más tiene sentido es que, así como existe una red de distribución de los paquetes de estos discos, también existe una red de producción, es decir, muchísimas personas que se encargan tal vez de una categoría en específico del paquete y se encargan de bajar los contenidos. Sí se sabe también viendo entrevistas o consiguiendo información sobre los que producen estos paquetes, que también tienen varias notebooks que lo que hacen es bajar de diferentes notebooks, reunir toda esa información con WinRAR. Bueno, un trabajo bastante arduo, pero que se hace, y si se tienen que asumir los costos de tener una conexión de internet como los costos que se tienen en Cuba, aparentemente lo están cubriendo con la venta del paquete y de la publicidad y otras cosas. De más está decir que esto es pura y entera piratería, es decir, el contenido que se distribuye en estos paquetes es 100% pirateado y rompe y no cumple las leyes de copyright. Lo que pasa es que Cuba no está suscripta en ningún tratado internacional de copyright, por lo cual dentro de Cuba la verdad que ni siquiera es considerado piratería. Incluso lo más irónico es que viendo una entrevista a uno de los creadores de estos paquetes, tal vez, como les digo, uno de los más conocidos, el de Odisea, esta persona decía que registró Odisea, la marca Odisea, en la OPE, que es como, calculo, una especie de entidad encargada de los registros y patentes en Cuba. Lo registró a Odisea como la productora para evitar lo que pasa en Cuba, que también terminan robándole el contenido de estos paquetes Odisea y ponen la firma Odisea en sus propios paquetes, otros cubanos, ¿no? Es chistoso porque registra la marca Odisea para evitar la copia de la copia de la copia. ¿Plagio? ¿Plagio di plagio? Más allá de este tema del copyright, sí es interesante ver cómo ante una adversidad, en principio, se puede lograr hacer algo como esto, que les digo, desde ya me parece muy interesante poder ver cómo al fin y al cabo, ante la adversidad, como les digo, de no tener un acceso barato o un acceso garantizado a internet, los mismos ciudadanos terminaron haciendo una réplica analógica, si se quiere, de cómo funciona internet, y así, al menos, más allá de temas de censura y otros temas, al menos los ciudadanos de Cuba pueden acceder a contenido que está fuera de Cuba y pueden ver, no sé, series y otros tipos de cosas, o incluso pueden ver videos de YouTube como este en los paquetes sin tener que asumir el terrible costo que implica el acceder. Así es como el humano termina buscando alternativas, como les digo, ante una adversidad. De por sí me parece, la verdad, un ejemplo de cómo a veces una restricción termina haciendo que seamos creativos o activa nuestra creatividad para resolver ese problema.
Imaginémonos cosas chingonas, carajo, imaginémonos. Así que hasta acá el video de hoy. Quería contarles un poquito sobre esto, por si no lo sabías, si es un dato que te pareció interesante, un dato que te anima a investigar más sobre el tema, le podés dejar un like. Si no estás suscrito y te gustan estos videos o otros videos que hice, suscríbete, así te enteras de los próximos videos que voy a subir y también te enteras de los vivos que hago generalmente semanalmente. También me puedes seguir en el resto de mis redes sociales. Nos estaremos viendo en el próximo video o en el próximo vivo. Hasta la próxima.